Que Dios le bendiga, Dios bendiga también a aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, que Dios bendiga grandemente tu vida. Antes de pasar a la palabra, quisiera dar unos pequeños anuncios. Bueno, tenemos los niños atrás teniendo su culto de niños, su iglesia para niños. Y para nosotros tenemos algo especial a partir de este jueves, ¿sí? Que comienza estudiando la Biblia, entre líneas, una nueva materia que es los evangelios sinópticos. Estamos estudiando la palabra de Dios en profundidad, así que todos aquellos que quisieran empezar, bueno, pueden hacerlo, pueden hablar con la pastora Cecilia, con Raquel también. Bien, todos los jueves, entonces, a partir de las 21 horas, es una hora, ¿sí? De las 21 a las 22 tenemos habilitado, es por internet, o sea, no tiene que moverse de su casa a través de la plataforma Zoom, creo que es, o Meet. Bien, alguna de esas plataformas que usted puede hacerlo desde su casa. Bueno, nos ha quedado alguna costumbre desde la pandemia y viene bien porque a veces el poder salir y de noche, bueno, cuando uno tiene tiempo, lamentablemente es muy tarde y usted, si tiene el deseo y tiene el interés de conocer más acerca de la palabra de Dios en profundidad y la revelación de Dios a través de su palabra, bueno, puede anotarse, puede participar de esto, es para todos los que quieran participar. Y si quiere invitar a algún amigo también a sumarse, no hay ningún problema, es abierto para todos los que quieran entender o aprender más de la palabra de Dios. Amén. No sé si tiene un poquito de reverberancia. Bien, recién, mañana también tenemos algo especial, el Día de la Patria, ¿sí? De la Revolución de Mayo, pero también tenemos en este lugar algo que también se ha vuelto tradicional en nuestra iglesia, que es el locro del 25 de mayo, así que si alguno todavía no se decidió o no sabía, bueno, puede también anotarse, ya se está preparando algo muy lindo. Hay unas donaciones espectaculares, unas calabacines, pero de un tamaño que nunca vi, gigantesco, de una bendición hermosa, poder, todo fruto de amor, así que cuando las cosas se hacen con amor salen riquísimas. Bien, recién cantábamos que no tengo temor, ¿sí qué? No, ¿qué decía? Cualquier cosa, inventa. Si tienes el control, no el control de la tele, no el control remoto. ¿El control de qué? De mi vida. Si tú tienes el control de mi vida, no tengo temor. ¿Será así? Ayer llevaba una señora en el taxi y esta señora me dio una dirección, ¿sí? Y cuando yo salgo desde el lugar donde estaba estacionado, en la parada, la señora me dio la dirección y obviamente yo tenía que hacer las maniobras correspondientes, ir por donde tengo que ir para llegar hacia ese lugar. Entonces esta señora iba con otra y me dice, acá tiene que doblar. Le digo, señora, no se puede doblar en contramano. Quería que yo doble, no solo en contramano, sino que agarre la avenida hacia la izquierda. Ay, no, perdón. Dice, no se me pasa esa costumbre. Entonces ella le empezó a contar a la otra, y me contaba a mí también, que hace un tiempo atrás se subió a un taxi y ella le decía, vaya más despacio, no, vaya por acá, doble por acá, tiene que ir por acá, espere, bueno, vaya. Entonces el hombre que manejaba el taxi se estaciona y le dice, señora, ¿quiere manejar usted o sigo manejando yo? Porque los dos no podemos manejar juntos. Entonces se cayó la boca,
Pero se ve que le sale de vuelta el querer tener el control. Y le dice, ¿usted sabe manejar? No, yo no sé manejar. Ah, se nota. Y sabe, a veces nos pasa eso con Dios. ¿Eh? El título de esta palabra que quiero compartir con ustedes es comunión con el Espíritu Santo. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y vamos a tener una celebración de Pentecostés y una Santa Cena muy diferente y especial. Así que prepárese tiempo para no perdérselo el mes que viene. Pero hoy quiero no solamente queremos hablar de los dones, de los frutos, de la llenura del Espíritu Santo, que seguramente para el que no tiene que buscarlo porque es tremendamente esencial en cada hijo de Dios tener la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo también significa, en primer lugar, comunión con el Espíritu Santo. Yo no puedo ser lleno de algo con lo que no tengo comunión. Y pensando en todo eso, le pedí al Señor una palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este día. Y vamos a comenzar con unos versículos que están en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Es una historia que tiene que ver con decisiones que la iglesia tenía que tomar, que tiene que ver con decisiones que las personas tenían que enfrentar también, decisiones que hacían a un presente, pero también hacia un futuro. Y para todo esto buscaron la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, dice así, porque ha parecido bien, diga conmigo, ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Amén. Vamos a orar. Padre, te ruego, Señor, que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestras vidas, guiándonos hacia esa verdad de lo que tú quieres en nosotros. Que seamos sumisos, que seamos obedientes, pero que seamos receptivos en primer lugar a lo que vos querés para cada uno de nosotros. Como cantábamos recién, te damos el control de nuestros pensamientos y de nuestras vidas, y aún de lo que no podemos controlar. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario a la verdad de tu palabra, y que se manifieste en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Te damos a ti toda la gloria. Llévate toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, toda enfermedad, toda dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que tú nos des la guía y la dirección de aquellas cosas que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto de este pasaje viene hablando acerca de que la iglesia empezaba a crecer y junto con el crecimiento, o cuando empezamos a avanzar y cuando empezamos a hacer cosas, empiezan a pasar otras cosas. Todo cambio, toda decisión y todo aquello que provoque un avance en nuestras vidas también va a recibir una fricción o una oposición. Si usted quiere caminar, tiene que friccionar contra el suelo, tiene que también soportar
la presión de la gravedad, pero el movimiento es necesario para el avance. Por más que hayan fricciones o distintos tipos de cosas. Aquellos que, por ejemplo, que estamos nadando, que estamos corriendo, los que están haciendo alguna actividad física, tienen que esforzar sus músculos, tienen que generar una fricción en su cuerpo más de lo normal o de lo que están acostumbrados para poder lograr un avance significativo en su vida. El quedarnos en una sola posición trae un deterioro. Aquellos que cuidan ancianos, aquellos que cuidan personas que tienen problemas de movilidad, se dan cuenta de que si la persona queda por mucho tiempo en una sola posición, así sea en una cama, eso provoca un deterioro físico, escaras y cuantas otras cosas que vienen como consecuencia de ¿qué? De que la persona no está moviendo su cuerpo, no está moviendo sus músculos y el estar estancado provoca el deterioro y el deterioro muchas veces lleva a la muerte. Nuestra vida espiritual no es muy diferente a eso, pero también tenemos que entender de que ese esfuerzo muchas veces es pesado o es difícil de afrontar. La iglesia estaba creciendo y junto con el crecimiento de la iglesia, que en un principio era solo para los judíos, los discípulos de Jesús eran judíos, ellos le predicaron a los judíos, pero de repente empezó a convertirse gente que no era judía. Y el Espíritu Santo los llenaba y Dios hacía tremendos milagros entre ellos y se empezaron a dar cuenta que el Evangelio no era solo para los judíos. Y entendieron lo que Jesús les dijo, que este Evangelio y el poder del Espíritu tenía que ser llevado desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, para todo el ser humano. Entendieron lo que los profetas dijeron, que a través del Evangelio o de las buenas noticias, los gentiles se iban a regocijar y empezaron a darse cuenta de esto. Entonces, muchos de ellos querían que los gentiles que se convertían empiecen a guardar ciertas costumbres, ciertas leyes, ciertas normas que ellos guardaban siendo judíos, que tienen que ver con sus tradiciones, pero que no tenían que ver con la salvación. Y se estaban empezando a poner ciertas cargas y ciertas cosas. Y entonces tuvieron que hacer un parate y decir, bueno, Señor, guíanos en esto. Le pidieron al Espíritu Santo que les diga cómo tenían que seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Un problema no puede significar en nuestras vidas que nos detengamos. Nada te tiene que detener, tenés que seguir avanzando y tenés que seguir creciendo. No hay imposición humana que te pueda detener en tu camino hacia esa salvación que Dios nos ha dado. Entonces, vemos, por ejemplo, el versículo 24, ¿sí? Que dice, porque por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjese, la confusión, el freno que estaba causando a la iglesia el querer poner imposiciones de tradiciones humanas y de leyes que tenían que ver con el antiguo pacto a aquellos que estaban en el nuevo pacto, aquellos que habían conocido a Jesucristo aún sin ser judíos. Y entonces aquí cuando yo leo este capítulo 15 del libro de los Hechos, veo una palabra que coincide vez tras vez, como en el versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ¿sí? Con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. ¿A quién le pareció bien?
A la iglesia, a los apóstoles y a los ancianos. ¿Quiénes eran los apóstoles y los ancianos? Ancianos es la misma palabra que se utiliza para pastores, ¿sí? A los apóstoles y a los pastores de las iglesias, la gente madura, a la gente del liderazgo. Les pareció bien hacer esto o aquello. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a estos varones, ¿sí? Entonces, vemos cómo de una manera a otra la iglesia avanzaba llegando a ciertos acuerdos y consensos. Para que haya un acuerdo, primero tiene que haber habido un desacuerdo. Para que haya un acuerdo, tiene que haber habido una fricción. Usted tiene que, aunque sea inconscientemente, poner de acuerdo a sus dos piernas para caminar. Imagínese si sus piernas no se ponen de acuerdo para caminar. ¿Se imagina usted? Voy a ir para allá, y su pie quiere ir para allá y el otro quiere ir para atrás. Y va para allá y va para allá. No se puede. O quieren ir los dos juntos. No, pero ¿por qué tenés que ir vos primero? Vamos los dos. Y no se puede. No se puede, es ridículo. Y aunque sea ya una práctica normal, usted la aprendió desde niño. Usted la aprendió desde chiquito. ¿Sí? Usted ve a los niños practicando caminar. Y se tropiezan y se caen, se levantan. ¿Y necesita de qué? Necesita de un supervisor, de alguien que supervise, sea la mamá, el tío, el papá, el hermano más grande, alguien que lo ayude, que lo acomode, que lo sostenga, no que camine por él, pero que sí lo cuide y lo guarde hasta que sus músculos sean entrenados, que su mente tome control de la forma en la que tiene que caminar y luego lo hace automáticamente. Ya no tiene que andar agarrando a una persona de 20 años para que no se caiga, porque ya sabe caminar. Y todos necesitamos los unos de los otros para aprender a caminar en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son esas personas que iban a seguir adelante? Bueno, le ha parecido bien, dice, nombrar a ciertas personas que tienen un antecedente, dice versículo 26, si no me equivoco, porque sí, lo veo acá, no sé si es un 6 o un 8, pero bueno, versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El otro día veía un video, dos chicas jovencitas que iban a un congreso en Estados Unidos, ¿no? Todas vestidas de lo mejor y dice, yo soy la apóstol no sé qué, y la otra, y bueno, y aquí vengo acompañada de mi amiga la apóstol no sé cuánto. No tenían pinta de haber expuesto sus vidas por causa del Evangelio, ni haber transitado nada de eso, pero capaz que tenían labia para decir cosas y por ahí. O se autonombraron o están en un ministerio donde todos son pastores, donde todos son apóstoles. Pero no voy a juzgar eso ahora. Pero sí había ciertas condiciones de vida, de experiencia, de sufrimiento, de haberlas vivido, de haberlas pasado a todas. Esas eran las personas que iban a ser las responsables. En otras palabras, está diciendo, miren, no escuchen a esos charlatanes que los están deteniendo. Escuchen a personas que por la experiencia de vida y por haber vivido y arriesgado su vida por causa de Cristo, por haber recibido azotes. Pablo decía, yo llevo en mí las cartas. ¿Cuáles son las cartas de representación? Mi fruto en el Evangelio y los latigazos que he sufrido. Acá está mi marca. Pero hoy en día parece que escuchamos a cualquier charlatán decir cualquier cosa.
Y lamentablemente el Evangelio se ha vuelto una vitrina en la que vamos caminando por ese shopping del Evangelio mirando a ver qué tipo de Evangelio me gusta lucir. Entonces se ha vuelto en una apariencia externa de un vacío interno. Y hay un dicho humano que dice que aunque la mona se vista de seda, mona queda. La comunión con el Espíritu Santo. Y luego de que charlaron, discutieron, ¿quiénes charlaron y discutieron acerca de esto? Los apóstoles y los ancianos. Llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo, ellos entienden que fue guiado por Dios. Y es por eso que dejan plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nosotros habla de quienes, por la fe, la experiencia, la paciencia y la vida transitada, demuestran ser gente que ha sido guiada por Dios en su vida. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y en esta comunión del Espíritu en nuestras vidas se transforma también en una comunión entre nosotros. Porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo no puede pensar diferente en cada uno de nosotros. Porque es una persona. Ah, no, a mí el Espíritu Santo me dijo esto. A mí me dijo todo lo contrario. No, a mí el Espíritu Santo me... Como ese hermano, cuando yo era adolescente iba a una iglesia y el hermano no tenía muchas ganas de trabajar. Sí tenía ganas de tener muchos hijos, tenía como 6. Uno, todos chiquititos, una escalerita de hijos. Entonces va otro hermano y le dice, el Espíritu Santo me dijo que tengo que estar a tiempo completo en la obra. Pero el hermano vivía pidiendo ayuda porque no tenía plata para darle de comer a sus hijos. Entonces el otro hermano, que muy espiritual no era, pero tenía mucha calle, le dijo, y a mí el Espíritu Santo me dijo que vos tenés que salir a trabajar, buscarte un trabajo y darle de comer a tus hijos. A alguno de los dos el Espíritu Santo nos está mintiendo, así que consigamos una escalera alta y le preguntemos, a ver, ¿a cuál de los dos nos dijo la verdad? ¿No? En una manera de frenarlo a ciertas cosas, o ciertos pensamientos, o ciertas decisiones que tomamos, más movidos por una emocionalidad o por un deseo de algo interior medio oculto, camuflado, pero que no tiene que ver con una guía en la que interviene la comunión con el Espíritu Santo y la decisión de quienes, con la madurez y la experiencia, pueden guiar nuestras vidas. Hebreos capítulo 5, versículo 14, en la Reina Valera contemporánea, dice que el alimento sólido, ¿sí? El alimento sólido no está hablando solamente de la palabra, sino tiene que ver con aquello de lo cual nos nutre para seguir adelante en el propósito que Dios tiene para con su iglesia. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, es para los que pueden discernir, separar entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¡Wow! ¿Hemos ejercitado nuestra capacidad de tomar decisiones o seguimos tomando decisiones a tontas y a ciegas en nuestras vidas? La madurez tiene que ver con eso. La madurez tiene que ver
no con cuántos años tengo de iglesia, con cuántos estudios bíblicos realicé, no tiene que ver con qué cargo llego a ocupar, tiene que ver con la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal y la capacidad de haber sido ejercitado en la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo nos ejercitamos en tomar decisiones? No quiere decir que usted tiene que tener la capacidad de tomar siempre las mejores decisiones, porque también se aprende tomando malas decisiones. Te lo digo por experiencia. Si tengo que poner el balance de las buenas decisiones y las malas decisiones, creo que tomé más malas decisiones que me llevaron a aprender a tomar mejores decisiones la próxima vez. Pero estamos ejercitando esa capacidad o permitimos que otro decida por nosotros. ¿Cómo tomar las decisiones? En esa comunión con el Espíritu Santo aprendemos a discernir entre el bien y el mal. En otras palabras, aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. San Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, Jesús te está diciendo, el Espíritu Santo los va a guiar a lo que es correcto y lo que es correcto se manifiesta en nuestras vidas. Ay, ¿tomé la decisión correcta o no tomé la decisión correcta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que tomé? ¿Glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Porque si la decisión que tomás no glorifica a Dios, pero yo lo sentí, no importa, si no glorifica a Dios, no viene de Dios. ¿Le da gloria a Dios? ¿Cómo somos guiados? ¿Cuál es la condición? Mire, Romanos capítulo 8, versículos 14 al 18, nueva traducción viviente, dice, pues todos los que son, ¿qué? Guiados. ¿Está siendo guiado? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, no dice todos los que hicieron la oración de aceptar a Cristo. ¿Qué dice? Todos los que son guiados. Ya vamos a ver un poquito más acerca de eso. Todos los que son guiados, esos son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, ¿a qué? Hoy cantábamos, no tengo temor y tú tienes el control. El temor viene cuando Dios no tiene el control. Cuando el control lo tiene ese espíritu de esclavitud de cosas autoimpuestas. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él no los adoptó como a sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu, mire, esto es teología profunda, es impensable, es algo que la mente humana no alcanza a entender a no ser que se viva y se experimente. El Espíritu se une, y Espíritu con mayúscula, es Dios. Es el Espíritu de Cristo, es Dios uniéndose a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Wow. Y como somos sus hijos,
también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué? Yo quiero la... No, vamos al Congreso para recibir la gloria de Dios. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque hay un proceso que vivió Cristo, que es el modelo, es el formato, es lo exacto, lo perfecto que Dios quiere de su Hijo, y es el modelo que si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, Dios nos va a llevar a eso. ¿A qué eso? ¿A que nos parezcamos a Cristo? No. A que Cristo se moldee en nosotros. Dios no quiere que nos parezca, escucho algunos, usted tiene que parecerse a Cristo. No, yo no quiero una copia, dice Dios. Yo no quiero una copia barata de mi hijo, errónea, equivocada. Yo quiero a mi hijo. Lo único que quiero es a mi hijo. Y si mi hijo no es formado en ese ser humano por más buena obra que haga, no me interesa. Lo que yo quiero es a Cristo formado en ustedes. No quiero una imitación. La imitación es la legalidad o la ley. Tenés que hacer esto, tenés que comportarte así, tenés que hacer... Eso es la ley. Vamos a tratar de amoldarnos para parecernos a... No hay esfuerzo humano que alcance. Ser guiado por Dios es decirle, Señor, tenés el control de mi vida. Date el gusto conmigo. Transformame. Transforma mi vida. Todo mi ser. Por eso Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es hasta que Cristo sea formado en nosotros. No que nos parezcamos a, sino que Cristo sea real en nuestras vidas. Los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Esta palabra guiados, en el original, la traducción literal dice, los que están siendo conducidos. Nos habla de un presente pasivo indicativo, o sea, es en el momento, es en el día a día, es en el hoy, no en el ayer, no porque yo una vez no es porque yo mañana, no, es ahora, estás siendo guiado, es un presente indicativo. Este está hablando de que el hoy tiene que estar en las manos de Dios, no el mañana ni el ayer, el hoy. Ser guiados, ser conducidos. Y esto nos habla de una renovación de mi mente. Me habla de un cambio en el carácter. Me habla de una transformación de mis actitudes, de mis acciones, de mis palabras. El deseo de una vida consagrada significa santa y de servicio a Dios. ¿Por quién estás siendo guiado? Concluimos con esto. Hay guías inadecuadas para movernos. ¿Escuchó la frase? Yo me guío por todo aquello que me da paz. Si me da paz es de Dios y si no me da paz no es de Dios. ¿Escuchó eso? ¿Personas pensar así? Esto me da paz, así que seguro que viene de Dios. O esto no me da paz. ¿Será una guía real para vivir la vida? La voluntad de Dios en Cristo es que vaya a la cruz. Unas horas antes Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Y no precisamente tenía paz. Tengo paz de ir a dar mi vida por los demás.
¿Se imagina Jesús? No, Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero no era el motivo por el cual él tenía que dejar de hacer lo que sabía que tenía que hacer, porque estaba siendo guiado por Dios como ser humano para pagar el precio y el sacrificio por todos y cada uno de nosotros. ¿Usted está siendo guiado por Dios? Otro dice, no, yo me guío por lo que escucho, porque yo escuché un predicador en Facebook, yo escuché una palabra en TikTok, yo escuché a alguien hablando en Instagram, como si las redes sociales dijeran la verdad de las cosas, o que eso es lo que tiene que ser. Claro que es más barato y más fácil que indagar en la palabra y que dejar que el Espíritu Santo te guíe. Otro, su guía es, yo lo siento así. ¿Y quién te dijo que lo que vos sentís es la realidad y es la verdad de Dios? ¿Quién te hizo creer que tus sentimientos y tus emociones están total y absolutamente conectadas con la voluntad de Dios? Si la palabra de Dios me dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Otros más pseudos espirituales dicen, a mí me lo profetizaron, ¿no? Como que, bueno, si me lo profetizaron mal es culpa del profeta. Tenemos la palabra profética más segura. Usted no necesita de estas cosas. Pero aquí la palabra de Dios me habla acerca de que los que fueron guiados y que se pusieron en comunión y en acuerdo, después de hablar, después de exponer, no fue cualquiera que vino de afuera, no, eran las personas adecuadas en el momento indicado, que conocían la situación y que por la experiencia y la vivencia en Cristo Jesús se habían ganado el lugar por la madurez espiritual demostrada, que eran gente digna de confianza. Imagínese, usted tiene que emprender un vuelo. ¿Quiénes viajaron en avión alguna vez? Bien. ¿Quiénes nunca viajaron en un avión? Perfecto. Bueno, imagínense que nunca viajó en un avión. La primera vez que viajé en un avión y que el avión despegó, yo no me podía despegar del apoyabrazo. Recuerdo también una vez, ya después yo tenía ya unos cuantos vuelos encima, y se sentó al lado mío una señora que era la primera vez que volaba. Entonces, cuando despegó el avión, me agarró y me clavó las uñas en el brazo. Después de que se tranquilizó todo, se dio cuenta y me soltó y me dice, discúlpeme, dice, la primera vez que vuelo, no, yo me di cuenta. Pero supóngase que, sea que fuera la primera vez o ya tiene experiencia en volar, de repente usted se sube al avión y se pasa, le dan el micrófono a una persona y dice, bueno, mis queridos compañeros correligionarios y amigos, yo soy el capitán que va a despegar, y así como ustedes, como algunos de ustedes, es la primera vez que voy a volar, nunca volé un avión,
pero hice un curso por internet. Y le puedo asegurar que fui el mejor en ese curso por internet. Siéntense y ajustense los cinturones. Mire, ¿sabe lo que hago yo? Me bajo y denuncio a la compañía aérea. ¿Cómo puede ser? Y si no, voy a poner mi vida en las manos de alguien para lo natural y para lo humano. ¿Por qué tengo que poner mi vida en las manos de alguien? Mi vida eterna en las manos de alguien que no sabe nada. Tiene que mostrar sus credenciales, no credencial de una organización, de una institución. Hay títulos honoríficos y doctorados que se compran por internet. Estoy hablando de alguien que por la experiencia, la sabiduría, los años que acompañan ese ministerio son dignos de confianza. Los líderes, los pastores, la gente que ha vivido, que se ha equivocado, que se ha levantado, que ha caminado la vida cristiana, deben enseñar a caminar a los que vienen detrás. Porque ese es el Evangelio. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? Jesús lo dijo. Lleven este mensaje del Evangelio y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El trayecto del día a día, las decisiones del día a día, estará el Señor con nosotros, guiándonos, acompañándonos y ayudándonos, pero también necesitamos la guía, la dirección de aquellos que enseñan las cosas que Jesús nos ha enseñado. Termino con este versículo de Amós, capítulo 3, versículo 3. No se lo pasé a Nahuel, pero es muy cortito y usted lo va a recordar. Y dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No podemos andar con Dios, con el Espíritu Santo, si no estamos de acuerdo con Él. No podemos vivir la vida cristiana verdadera si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión nos lleva a la santidad. Esa comunión nos lleva al servicio. Esa comunión nos lleva a vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa comunión nos lleva a que nuestro carácter, no estoy hablando del carácter del temperamento, estoy hablando del carácter de la vida integral, sea transformado. Una transformación de mis palabras, de mis acciones y de mis deseos. Jesús dijo: yo no hago lo que quiero, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tener comunión con el Espíritu Santo nos lleva a dejarnos a nosotros de lado para hacer lo que Dios quiere. Y aún que eso signifique dejar padre, madre, casas, hijos, hijas, dijo Jesús. Porque la comunión que yo necesito es con el Espíritu Santo. La comunión que yo más necesito es con Él, para que Él sea mi guía, mi dirección. Estar de acuerdo con el Espíritu Santo, estar de acuerdo con lo que Dios quiere de mi vida. Y aunque eso me lleve también, y algunas veces, al sufrimiento. Porque no es fácil renunciar a cosas que amo, que quiero, por alcanzar las cosas que Dios ama y que Dios quiere. Y en esa decisión que tomo guiado por el Espíritu Santo, entonces ahí después viene la paz. Después nuestro corazón se llena de gozo. Por el gozo cumplido, dice. Ya ha sido cumplido. Y usted y yo somos el gozo cumplido de Jesús, que menospreció lo propio, menospreció el sufrimiento de la cruz, por verte a vos y a mí un día adorándole
exaltando y reconociendo que no hay otro Dios, que no hay otro Señor que Él. Hay decisiones que tenés que tomar, hay cosas que tenés que hacer y a veces duelen, es cierto. Toda decisión duele, causa fricción, pero no te olvides de esto. Quiero que te vayas en esta mañana con este pensamiento. Esta decisión que tengo que tomar en mi vida me acerca más a una comunión con el Espíritu Santo. Esta decisión que tomo en mi vida me lleva a que mi vida se agrade de Dios. Que Dios le agrade mi vida, que Cristo sea formado mejor en nosotros. Esta decisión que tomo hace que el Señor se glorifique o que yo me sienta bien. Discúlpeme si le estoy tirando un poquito de alimento sólido y no papilla. Yo sé que hoy en día es más lindo comer una hamburguesa o unas papas fritas, espiritualmente hablando, que realmente hacer un proceso de preparación de un buen alimento. Pero lo que la iglesia necesita en este tiempo es ser guiada por el Espíritu Santo en medio de tanta confusión y de tanta exposición de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere de tu vida y de la iglesia. Entonces nos podemos llenar y distraer y confundir con un montón de cosas, menos alcanzar lo que Dios quiere de nuestras vidas. Me venía a la cabeza mire, Hechos capítulo 15, versículo 32. Judas, no Judas Iscariote, Judas el apóstol, y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Confirmaron y consolaron. La palabra que tenés que recibir en tu vida te tiene que consolar y te tiene que confirmar. Esa es la palabra profética. Ese es el ministerio profético. No el de acusación, no el de temor, no el de intimidación, no el de manipulación. Eso no viene de Dios. El consuelo, la fortaleza, la afirmación de quién soy en Cristo Jesús y a quién debe ser la gloria, debe ser la premisa en todo hijo de Dios. Y viviendo de esta manera, caminando de esa manera, siendo en presente continuo, siendo guiados continuamente por el Espíritu Santo, entonces esto es comunión. Le parece bien al Espíritu Santo y te parece bien a vos. Acuerdo. Comunión. ¿Está entendiendo? Que esta palabra quede en su corazón. Te invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, renunciamos a todo aquello que guía o que pretende guiar nuestras vidas o que le dimos autoridad en nuestras vidas que no viene de parte tuya. Tu espíritu no es un espíritu de confusión.
Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y cuando esa verdad se manifiesta, tomamos decisiones. Y esas decisiones no tienen que ver con lo que nos conviene o no nos conviene, con lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Tiene que ver con lo que te agrada a ti y con lo que te da gloria a ti. Aunque eso nos lleve a persecución, aunque eso nos lleve a sufrimiento y aunque eso nos lleve a que otros no entiendan. Pero Señor, hoy decidimos ser guiados por ti, recibir la dirección y la guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Manifiéstate en nuestra mente, en nuestro corazón. Crece, Señor, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en la consagración de nuestras vidas delante de tu presencia para vivir una vida santa delante de ti, apartada de todo aquello que no te sirve, que no agrada a Dios. Como dice tu palabra, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia para seguir corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En esta mañana te damos la gloria a ti, Señor, y recibimos tu palabra, la palabra inspirada por tu Espíritu Santo, la cual puede salvar nuestras almas. Pero no solamente en esta mañana te agradecemos por todo esto, no solamente te pedimos que nos guíes, sino que por la experiencia, el conocimiento y la sabiduría que tú vas poniendo en nuestras vidas y el crecer de Cristo en nosotros, también podamos guiar a otros, enseñar a otros, discipular a otros en el camino de la salvación, en el camino de la fe, en el camino de la gloria de Dios. Danos de tu gracia y ayúdanos, Señor, para que con paciencia, como el agricultor espera que su semilla sembrada dé fruto, con paciencia, Señor, vivamos una vida que te agrade a ti, tomando cada día la mejor de las decisiones, dándote el control de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos querido tomar ese control y vivir nuestra vida haciendo lo que nuestras emociones, nuestros sentidos y nuestra carne quiere hacer. Porque entendemos que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Queremos ser guiados por tu Espíritu. Manifiéstate en nosotros y a través nuestro, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, para que a ti y solo para ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.